Hola, mi nombre es Virginia, soy la mamá de Paquito. Él tiene 7 añitos y comenzó con su crisis de epilepsia a los 3 años. Fue una noche, le agarró en una noche y nos asustamos porque no sabíamos qué era. Después le llamamos al veterinario y nos dijo que evidentemente era ataque de epilepsia. No supimos tanto qué hacer porque hacia nuestra ciudad no tenemos los especialistas. O sea, tuvimos que buscar opciones hacia Asunción, ¿verdad? Nosotros venimos de Capiatá y hace 3 años creo que estamos con la doctora Celsi y súper bien. Suele tener sus crisis, pero ahora son menos con su medicación. Y le encanta tomar su remedio, es súper guapo. Y la primera vez su crisis fue medio larguito, duró unos cuantos minutos y nos asustamos bastante. Le salía espuma por la boca y se endureció completamente. Después se le pasó y se volvió un poco agresivo. Parecía que nos desconocía, pero por suerte ahora ya no tiene esos ataques tan fuertes. Hola a todos, en esta ocasión estamos con Paco, el pacientito de la doctora Celsi, quien va a estar hablándonos acerca más de su diagnóstico. Él es un pacientito con epilepsia, doctora. Con diagnóstico de epilepsia idiopática. ¿Cómo es eso? Es una enfermedad que presentan los pacientitos, los caninos. Es una enfermedad neurológica que hay unas fallas eléctricas, una función anormal del sistema nervioso central que preside de la corteza central. ¿Y cómo uno se da cuenta que su mascota está con epilepsia? Hay varios síntomas clínicos, depende de cada paciente, los síntomas clínicos van variando. Hay algunos que son las típicas convulsiones tónico-clónicas, que el paciente se cae de lado, se orina, tiene movimientos involuntarios. Esos son los más fáciles de detectar o el propietario puede captar, ¿verdad? Pero también hay otras crisis convulsivas que el paciente puede vomitar, puede presentar crisis de ausencia, como está perdido, mira la pared, desorientado, cambia de comportamiento. Hay veces que por momentos es agresivo por segundos y después vuelve a la normalidad. Esos son síntomas así que a lo mejor no es tan común, que no es fácil de presentar, pero también son síntomas de crisis convulsivas. En el humano creo que la gente tiene miedo de que traiga su lengua y eso. ¿Eso ocurre también en el...? No, eso es una mentira, es un tabú, porque generalmente los perritos no es que va a tragar ni nada. Eso también a veces es peligroso porque a veces tiene crisis convulsiva y los dueños quieren meter la mano, estirar la lengua. Eso incluso puede morder al propietario porque ellos no están en sí. Ellos no están en sí. Es un periodo de inconsciencia cerebral que no está en sí. El estado cognitivo está totalmente alterado y es peligroso incluso para los propietarios. Y eso de que va a tragar la lengua, no pasa eso. O sea, es mejor dejarle que termine la crisis en sí. Sí, darle lo mejor que el propietario puede hacer es difícil, pero tratar de tranquilizarse, porque ellos perciben el nerviosismo de los propietarios, la preocupación, la desesperación. Entonces lo que pueden hacer es tratar de tranquilizarse, evitar que el paciente más que nada se golpee la cabeza, choque contra objetos, porque hay veces que en algunos casos cuando la crisis es muy fuerte puede incluso perder momentáneamente la visión y se lleva cosas por delante y cosas así. Entonces más que nada es tratar de tranquilizarle, alzarle, sostenerle, acariciarle, que después va a pasar el episodio. Ok, y luego, ¿qué es lo que se hace? Por ejemplo, pasa cierto tiempo y después recién tiene su crisis, no es que desde pequeñito ya tiene. ¿Qué se hace? ¿Se trae a la veterinaria, se le hace una serie de pruebas para detectar que tiene epilepsia? Claro, buen punto. Generalmente la crisis epiléptica en sí, idiopática, el periodo de presentación es desde los 6 meses hasta los 6 años. Ese estadísticamente es lo más común que uno puede encontrar, pacientes de esas edades, ¿sí? Puede encontrarse también de otras edades, pero es el más estadísticamente más presentable, es eso. Se lleva a consulta, lo importante es irse a un profesional que se dedique específicamente al área, porque como te digo, hay veces que se puede confundir con otros síntomas, llegar
a la conclusión que realmente sea una crisis convulsiva y de ahí partir, ver si realmente el paciente es una epilepsia idiopática, es epiléptico, o si está convulsionando por otros motivos. Porque para llegar al diagnóstico de la epilepsia no hay un estudio específico, sino que se llega por descarte. Se descartan otras posibilidades que podrían ser enfermedades infecciosas, alteraciones metabólicas, hormonales, estructurales, hasta a veces algunos pacientitos llegan a tener tumores, etcétera. Tenés que descartar todo eso por la exploración neurológica y estudios complementarios, ¿sí? Hay que tener en cuenta que un paciente epiléptico, aparte o fuera de las convulsiones, es un paciente normal, ¿sí? Presenta las convulsiones. Fuera de las convulsiones, el paciente tiene que tener una calidad de vida normal, comer, caminar, no presentar ningún síntoma neurológico, ¿sí? Con respecto al tratamiento, ¿qué se hace? El tratamiento es amplio, depende de cada paciente, porque ahí también hay que ver si el hígado está bien, si el riñón está bien, de acuerdo a eso y de acuerdo a la cantidad de crisis que vaya teniendo el paciente, se hace un protocolo de tratamiento, porque hay medicamentos que se metabolizan en el hígado y otros en el riñón, ¿sí? Y también varía de cada paciente, porque si tengo un paciente que tiene con varias crisis convulsivas, en el momento que llega el paciente, tengo que buscar un medicamento que actúe ya en el momento para tratar de cortar las convulsiones, ¿sí? Y después voy viendo qué medicación voy para largo plazo, ¿sí? Para aclarar, esto no tiene cura, pero sí se puede hacer un poco más de llevadero esta situación, es como que se reducen también las crisis. Sí, esta enfermedad no tiene cura, así la epilepsia, igual que en humanos también, en la mayoría de las veces. Se trata, se controla la cantidad de crisis que tenga y la intensidad de las crisis. Por ejemplo, él es un pacientito ahora mismo bastante estable, él es Paco. Él había llegado a la consulta porque tenía varios episodios. Después empezó con el tratamiento. Él tomaba al inicio cada 12 horas, pero después vimos que igual ese periodo de cada 12 horas el metabolismo del medicamento no llegaba a completar todo el trayecto del dosaje en sangre. Entonces modificamos un poquitito la dosis y pasamos a cada 8 en su caso, ¿sí? Pero no todos los pacientes tienen el mismo protocolo, ¿sí? Con ese pequeño cambio él llegó a estabilizarse, incluso llega a convulsionar cada 6 meses, cada 8 meses. Sí llegó a estar un poco, se desestabilizó un poco la crisis cuando presentó una enfermedad infecciosa que se le diagnosticó, se le trató y después él reguló otra vez sus crisis convulsivas. Es decir, que actualmente con un tratamiento puede llevar una vida tranquila. Generalmente la mayoría de los perritos, la mayoría de los pacientes responden bastante bien a un medicamento, pero en algunos casos, como te digo, no todos los pacientes son iguales y en algunos hay que incluso combinar tratamientos, dar 2 o 3 anticonvulsivos al mismo tiempo, ¿sí? Pero eso solo el profesional va a poder saber si cuál medicamento dar, cuáles combinar, como te digo, dependiendo de cada crisis y de cada paciente. Sí. Aprovechar la oportunidad entonces, doctora, para poder motivarle a la gente que ante cualquier situación extraña, algún comportamiento extraño de la mascota, animarse a traerle a la veterinaria para hacer la evaluación completa. Sí, eso es súper importante porque hay propietarios, por ejemplo, que son súper responsables, que en la primera o segunda crisis ya lleva a consulta neurológica y ahí es mucho más, se gana más tiempo, porque me ha llegado pacientes que lleva, no sé, mucho tiempo con crisis, hace un año presentaba... Y te sale diciendo, le suele luego dar, hace mucho ya que tiene eso, pero ahora en estos últimos tiempos, en las últimas semanas, está teniendo 5 o 10 crisis en un día. O sea, eso sí deja daños neurológicos generalmente cuando tiene muchas crisis convulsivas al mismo tiempo, en el mismo día. Cuando cualquier paciente que tenga epilepsia, pero que es tratado, es controlado, esas crisis convulsivas no va a dejar secuelas ni tampoco va a matarle al paciente, por así decirlo, ¿sí? Pero si un paciente que está con crisis epiléptica y no es tratado, no es controlado, sí puede incluso complicar la vida del paciente. Gracias, doctora, por recibirnos, gracias por compartir el caso de Paco. Paco, que se portó súper bien a pesar de que estaba medio tímido. Es churrísimo. Muchas gracias por su tiempo, vamos a estar visitándole próximamente. Muchísimas gracias por visitarnos.